información para pocos entendible, que yo creo que es una información a la que hay que ponerle atención, y yo la quiero poner sobre la mesa, compañeros, porque no sé si ustedes se percataron de esto, que es sobre el caso de las telefónicas, que parece que van a tener que salir a negociar, arrancar a negociar acuerdos para implementar el mentado servicio de roaming. Tú que eres muy tecnológico, la Jara. Voy a la escuelita contigo ahora, Ivonne. ¿A la escuelita? Sí, porque yo leí la noticia, pero no la profundicé. No, yo también es la información para que ustedes la profundicen. Cuando uno piensa en roaming, uno piensa fuera del país. Fuera del país, pero no es fuera del país. Estamos hablando de aquí del país, y eso es algo que se hizo desde el año pasado, desde el 2023, y precisamente después de 2 sentencias, una del Tribunal Superior Administrativo y otra del Tribunal Constitucional, diciendo que era totalmente legal la resolución que ellos habían emitido, que era la 070-223 del Indotel. Y entonces esa resolución, que no es de ahora, vuelvo y repito, es un mecanismo que permite que cualquier persona pueda conectar a la red de otra operadora cuando la suya esté sin señal en algún sitio. O sea, si tú estás en el país, si tú estás, que sabemos que eso nos ocurre a todos, ¿verdad? En una zona no tengo señal porque yo soy quizás de esta empresa, pero la otra sí tiene la cobertura. En una montaña, por ejemplo. Están obligados a servirla. Eso es lo que dice. Vamos ahí. Claro, vamos a suponer, sí, por ejemplo, así vamos a ver, uno va a una casa que le invitaron en Jarabacoa. Tú tienes, por decir una, Claro. Pero ahí la señal es de asunto y la que está es Altiz. Altiz tiene que automáticamente enlazar. Y no dejar sin comunicación por esa vena está bien. Al usuario. No, claro que sí. Además, sin el usuario tener que pagar un centavo. O sea, porque es una medida y es una resolución que lo que yo no entiendo cómo es que eso estaba desde el año pasado y eso no se había implementado. Además, eso es exactamente así como tú lo estás planteando. Entonces, parece ser que hubo resistencia precisamente por algunas de estas empresas, por las inversiones que ellos habían hecho en este sentido. Entonces, lo objetaron y le dio entonces esa empresa un tiempo para que se hicieran vistas públicas antes de que eso se pueda implementar. Y ahí ya tú sabes, se resistieron, pero después fue cuando vino la lamentada resolución de la que estamos hablando, del Indotel, que decía que había escuchado todo eso, pero que ya eso se iba simplemente a implementar. Las compañías tendrían que ponerse de acuerdo, definir ellos las condiciones, definir cuánto le costaría a cada uno el uso de la red de las otras, tomando en cuenta que los usuarios no van a pagar y que la calidad de la red debe ser igual para el que la paga como para el usuario. Y ahí, señores, comenzó todo el desbarajuste. Las telefónicas se fueron ahí al TCA diciendo que Indotel no podía meterse en las regulaciones de ese tipo, que ellos habían hecho y que esa medida le iba a hacer un daño económico a ellos porque cada quien había invertido en las zonas para el tema de las redes. Por ahí es por donde anda la cosa. La otra parte, que es de lo más graciosa y que, por supuesto, eso tiene que ser precisamente el nudo gordiano de todo esto, es que, y eso no se ha dicho, es que además de que reduce esa medida sustancialmente el dinerito del bolsillo de los usuarios, ¿no? Porque es una cobertura, vuelvo y repito, totalmente gratis en las carreteras del país. Señores, cierra casi $50 millones que recibían las empresas por ese concepto. Entonces, por ahí es la resistencia. O sea, las empresas van a dejar de ganar un dinero, pero nosotros los usuarios vamos a tener un servicio y una cobertura y dale. No es que las empresas van a dejar de ganar. Las empresas van a ganar lo que les corresponde, porque ¿qué es lo que pasa? Que estas empresas telefónicas tienen unos sobrecostos, unos sobrecargos. Además, las empresas chiquitas van a tener también oportunidades. Por un sinnúmero de actividades que se supone que deberían de ser gratis. Guido Gómez Mazara, y yo inclusive me alegro mucho, y yo decía anoche en uno de estos grupos digitales, virtuales, que se comunican, se llama Amigos que Suman. A propósito, un saludo para nuestro amigo Rudy de los Santos. Yo decía, mira, cuando algo se hace mal, uno lo critica, pero cuando algo se hace bien hay que alabarlo. Entonces a mí hasta me sorprende. A mí me sorprende mucho lo que Guido está haciendo en Indotel. Le voy a decir por qué. Porque Guido ha sido una gente históricamente muy, pero muy crítica. Y cuando la gente es muy crítica,
uno tiene muchos focos, muchos ojos encima de él y esperando que lo haga mal para caerle las jaurías. Principalmente en el plano político ocurre eso. Pero en Indotel ha sido todo lo contrario. Internamente. Internamente. Sí. Pero en Indotel ha sido todo lo contrario. Yo me sorprendo, yo creo que parecería como que en Indotel antes no había director de Indotel. Porque no es posible que Guido en 5 meses tiene Guido ahí. Sí. Guido todos los meses ha dado un golpe, ha dado un horrón por los 411 con temas que nadie se había atrevido a abordarlo en 30, 40 años que tiene esa institución aquí funcionando. También en los intereses de la comunicación, que son parte importante, y él lo ha abordado a pesar de eso. Y eso que tú dices, Félix, es muy importante en el sentido de que son 4 años que tiene descansando en los tribunales esas 2 sentencias. ¿Y cómo es que no se habían dado cuenta las autoridades o los directivos que establece ese TC y el TCA 2 sentencias, inclusive la del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que yo no sé si eso puede ser, si después de ahí ya tú tienes algo más que hacer, estableciendo esa obligatoriedad del roaming nacional, obligado, que nosotros no tenemos por qué estar... Yo desconocía. Mira qué es lo que pasa, mira. Yo también. Técnicamente hablando, las empresas telefónicas, las frecuencias que usan para transmitir su data, su información, su señal, o como usted le quiera llamar, son propiedad del Indotel, son propiedad del Estado. O sea que técnicamente hablando, lo que el Estado hace es que le traspasa, le renta o le permite o le da una permisología para que puedan utilizar esa red. Entonces se supone que si yo como Estado te doy un permiso para que tú me uses una red y tú ganes millones de pesos por esa red y se la doy a varias compañías, no es posible que cuando una compañía no esté en capacidad de suplir el servicio de conectividad en una zona, el usuario se quede sin servicio. Por ejemplo, miren, señores, en Pedernales, en el pueblo de Pedernales, hay una compañía, para no decir el nombre, para no afectar a la compañía, porque no es el interés, que no tiene ningún tipo de conectividad. No hay. Es pequeña. No, es grande. Pero no hay señal. El día entero, el fin de semana completo, por ejemplo, yo estuve por esa zona y no hubo nunca señal de esa compañía telefónica. ¿Qué pasaría cuando eso entre en ejecución? Bueno, que si hay de la otra compañía, tendría que entrar automáticamente el roaming. Técnicamente hablando de roaming porque cambia de compañía, pero no, es que me va a darle el servicio, la conectividad. ¿Saben qué va a pasar ahí? Que cuando la República Dominicana se dice que hay una conectividad de un 85%, pero hay un 85%, ¿por qué? Porque hay debilidades, pero ¿qué pasa? Cuando una pueda suplir a otra, porque usted trabaja en mi espectro televisivo, radial, telefónico, esa cobertura va a subir casi a un 98%. ¿Sabes? En conclusión, ¿qué es lo que dice eso? Lo que dice es que las prestadoras no van a poder rechazar la conexión automática a su infraestructura de otra compañía que por no poseer cobertura en cualquier punto del país estaban imposibilitadas de dar un servicio a sus clientes. Pero además, la otra parte, eso es lo que establece las dos sentencias que tienen 4 años ahí, pero que no la habían implementado. Además, va a reducir sustancialmente el bolsillo de nosotros, señores, de los usuarios, y va a garantizarnos una cobertura total en las carreteras del país y va a cerrar, que eso es otra parte, es importante, y no es que van a dejar de ganar casi 50 millones de dólares que recibían las dos importantes compañías telefónicas por ese concepto. Entonces, como no estamos hablando de 2 cheles, por supuesto que tiene que haber resistencia, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a beneficiar, y eso es lo importante. El pueblo. Porque para eso es que se está, para legislar a favor del pueblo. Y si ya hay esa sentencia, que vuelvo y repito, como tú dices, ¿y dónde era que estaban? Porque esa sentencia tiene 4 años ahí. Pero mira, ¿por qué no la habían puesto? No, la tenían guardadita. Mira esto, Graeme. Mira esto, la merita de una ola de reforma ya. Mira esto, por ejemplo. Claro. Una gente, el común denominador del dominicano no tiene plan, tiene paquetico, para que ustedes sepan, ¿verdad? Claro. Es que usted le pone un paquetico de 5 días que tiene servicio de internet de datos, y entra a sus redes sociales y le quedan 30 o 40 pesos para llamada, porque aquí nadie llama normal, ya que usted llama por WhatsApp, la mayoría de personas. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, que Graimer Méndez, Félix Lajara, instala un paquetico aquí por un día y arranca para Pedernales, y desde que llegó se me fue la señal. Sí. ¿Tú sabes qué pasó? Que me dieron las 12 de la noche sin señal, pero yo se lo pagué. Por nadie me dio el servicio. Ahora con esa medida, ya ahí, si A no me suple
la conectividad, tiene que suplirme la B. Entonces, esos millones de pesos que los clientes pagaban, pero que no se le daba el servicio, ahora están obligados a darlo. ¿Sabes por qué? Porque tienen que responder según una cosa. Pero además, mira, y oye esto, Graimer, las empresas pequeñas, las compañías, porque aquí estamos hablando de los grandes beneficiarios, que siempre son los grandes. Las empresas pequeñas entonces van a tener también mayores posibilidades, porque igual van a entrar entonces en el mercado. Pero hay una consecuencia también de esta política de Guido, que tú te preguntas, ahí había una ley que obligaba a una orientación y le ignoraron lo que estaban. ¿Cuántas leyes hay en todos los otros departamentos que violando los derechos, dirigentes no la toman en cuenta o que actúan por su consecuencia? Yo creo que eso toca un problema de fondo. La estructura del Estado no puede seguir siendo un instrumento de la opresión y no del servicio. Mira, hay en ingeniería un concepto, yo lo uso con frecuencia para determinar un caso específico, que se llama falla de origen. Que en la correa de producción industrial, si hay una falla de origen, los celulares que van a esa falla, todos salen con la misma falla en un punto, porque está en la correa de producción. En la correa de producción de la construcción de la constitución de Indotel tiene una falla de origen. Y es que lo mismo que tú tienes que regular lo tienes metido en el Consejo. Sí, claro. Esa reforma, claro. Óyeme, sí. Esa reforma, esa ola de reforma que amerita la ley que crea el Indotel, que llegue ahí, ya es necesaria. Y le vamos a decir a los congresistas, cuando esas reformas se tengan que someter, y a Guido Gómez Mazara, nuestro amigo, no pueden estar en el Consejo los mismos que tú regulas. No pueden estar porque que tú le estás dando toda la información previamente. Claro. Tú no puedes sancionar al que tú tienes ahí sentado en el mismo asiento, en la misma mesa. Se parece entonces a lo que pasa en el Congreso, que yo no estoy diciendo que este sea el caso de este consejo. Yo ni siquiera sé quiénes son los miembros del consejo de Indotel, pero tenemos la experiencia en el Congreso que se agencian grupos económicos, también políticos, porque eso es una institución que mueve mucho dinero, y en el Consejo se supone que es que se decide todo, ¿verdad? Porque en este caso Guido Gómez Mazara es el presidente del Consejo, pero el Consejo tiene otros miembros que son que las decisiones, supongo yo, deben ser colegiadas. Pero no puede haber. Yo estoy convencido de eso. Cuando me di cuenta de unas situaciones que estaban pasando en Indotel, yo lo planteé hace un tiempo. Indotel amerita una ola de reforma para actualizarla a estos tiempos de las nuevas tecnologías que han salido después que se creó Indotel. Y no pueden haber miembros de la prestadora de servicio en el Consejo, porque son jueces y partes y hacen contubernio. Sí. Entonces es un negocio y es un negocio multimillonario. Repite eso que tú dijiste, que no puede haber. No puede haber, no debe haber miembros de la prestadora de servicio, la telefónica y demás, en el mismo Consejo donde ella se le está regulando. Eso es como el Drácula aquel. Sí, claro. De la electricidad de este país, que él mismo se chupa su propia sangre. Oíste.